Bueno, muy buenos días. Vamos a iniciar la clase justamente de hoy. ¿Sí? Para lo cual voy a compartir pantalla y vamos a seguir trabajando con el documento que les he socializado en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Bueno, ¿hasta dónde hemos visto? Todo lo que implica el capítulo 1, ¿no? Y nos hemos introducido al uso de la IA para poder redactar lo que es el estado del arte, ¿no? Hasta ahí hemos llegado, ¿no? ¿No? Donde ya con este prompt permite justamente eh, responder a estas tres interrogantes, lo cual nos permite tener ya listo, una vez que hemos humanizado, acuérdense los tres pasos, ¿no ven? El uso de la IA, la respuesta hay que humanizarlo y finalmente hay que darle el toque humano, ¿no? Hasta aquí hemos llegado parte de lo que vendría a ser el capítulo 2. Luego, ¿qué continúa? Según el formato que estamos justamente avanzando en el diplomado. Ya vendría a ser la redacción del sustento teórico, ¿sí? Para lo cual vamos a trabajar con un agente, ¿sí? Que justamente ustedes lo tienen aquí. Aquí está la humanización y aquí está justamente. Quiero que lo copien, ¿no? Es el asistente 6.2 para que nos va a permitir construir el marco teórico de la investigación que estamos desarrollando, ¿no? Desde lo que es la organización conceptual, jerarquización temática, secuencia lógica, coherencia epistemológica, todo ello va a trabajar justamente este asistente para nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a copiar y nos vamos a ir a ChatGPT, ¿no? Voy a hacer uno nuevo. Voy a copiar la dirección y aquí, ¿sí? Una vez que estemos en pantalla, hacemos un clic en instrucciones y ahí nos va a dar la instrucción, ¿sí? Este prompt nos va a permitir también, y eso lo vamos a abordar también en el último módulo del diplomado, la redacción de textos, libros, todo ello. Bajo esta misma lógica, vamos a generar lo que vendría a ser un índice para nuestro sustento teórico. ¿Sí? ¿Cómo vamos a trabajar? Uno, el título del libro. En este caso, vendría a ser el título de nuestra investigación, ¿no? Entonces colocamos uno, estrategias de aprendizaje y su relación con las inteligencias múltiples en estudiantes universitarios de primer año de la Universidad Privada San Francisco de Asís. Perfecto. Ese es el título del libro de la tesis. Dos, ¿qué nos pide? Tipo de libro. Es el sustento teórico, y eso es importante, colocar sustento teórico de una tesis de licenciatura. Ese es el tipo de tres. ¿Quién nos dice? Propósito del libro. ¿Cuál vendría a ser el propósito de esto? Sustentar teóricamente el título, el
Siguiente objetivo general. Y ahí, en propósito, copiamos el objetivo general. ¿Sí? 3, no, perdón, el 4. Público objetivo, investigadores. Y finalmente, 5, lenguaje. El lenguaje sería formal y académico. ¿Sí? Hacemos procesar. Y aquí obviamente nos va a dar una pauta. ¿Qué es lo que tendría que tener un sustento teórico? ¿Ya? Obviamente nosotros sabemos que en algunas universidades, en vez del estado del arte, les piden justamente antecedentes, ¿no? Pero esto ya lo hemos trabajado en el día de ayer, ¿no? En vez de antecedentes, nosotros estamos trabajando con lo que es el sustento teórico, ¿no? Y veamos, ¿qué nos recomienda en cuanto al sustento teórico de la investigación? Conceptualización de estrategias de aprendizaje, evolución histórica del concepto, fundamentos psicológicos del aprendizaje, principios, modelos teóricos, ¿no? Clasificación de las estrategias de aprendizaje, bases teóricas de las inteligencias múltiples, ¿no? Relación entre estrategias de aprendizaje e inteligencias múltiples, el contexto universitario, características del estudiante universitario, primer año, adaptación. Miren, toma en cuenta todos los aspectos. Y aquí ya nos menciona algunas pautas para la definición conceptual de las variables, ¿no? Lo que nosotros vamos a tomar en cuenta es justamente desde lo que es las bases teóricas, ¿no? Hasta lo que vendría a ser el contexto universal. Tenemos que justamente hacer un análisis de la respuesta que nos está dando. En este caso, esta primera parte no nos compete, esta segunda parte no nos compete, pero sí nos va a ayudar justamente para ver algunos libros recomendados, algunas estrategias, algunos autores. Entonces, vayámonos a nuestro documento. Este es el estado del arte 2.1. 2.2, el sustento teórico, ¿no? Y aquí más o menos tenemos un bosquejo. ¿Qué es lo que podría tener los aspectos del sustento teórico? Este es simplemente una pauta, ¿no? De los aspectos que debería contener un sustento teórico. Luego que viene, obviamente, ya es el desarrollo de cada uno de estos puntos que es parte de lo que vendría a ser el último módulo, ¿no? Lo que compete aquí es ver que toma en cuenta los aspectos más importantes para sustentar teóricamente. Si nos damos cuenta, ¿qué variables tiene nuestra investigación? Estrategias de aprendizaje. Lo desglosa estrategias de aprendizaje, ¿no? ¿Cuál es la segunda variable? Inteligencias múltiples. Lo desglosa lo que son inteligencias múltiples. ¿En qué contexto se va a llevar a cabo? En la educación superior. La primera variable lo vincula con la educación superior. La segunda variable lo vincula con la educación superior. Está completo, ¿no? Luego, tenemos que sustentar teóricamente el contexto. ¿Dónde se va a llevar a cabo? Qué estudiantes, la población, etcétera. Perfecto. Toma en cuenta justamente las características. Ya aquí ya tendríamos que contemplar el desarrollo humano. Esto es un ejemplo de una tesis de psicología. Lo mismo para una tesis de administración de empresas, ingeniería comercial, ingeniería de sistemas. Nosotros ingresamos justamente en nuestros objetivos y ya nos va a lanzar justamente
el bosquejo de índice que podría tener el sustento teórico. Según el formato, luego que antes de esto, obviamente, ¿qué está? El marco referencial. ¿Sí? El marco referencial implica las megateorías, ¿no? O sea, lo que va a sustentar todo el proceso de investigación, lo que va en las líneas, el enfoque psicológico, el enfoque teórico, legal, el enfoque teórico, o sea, todo lo que implica las megateorías. Eso es el marco referencial, en otras palabras, ¿no? Y ahí obviamente tenemos que desarrollar, ¿sí? Una vez que desarrollemos el marco referencial, el sustento teórico, lo que viene, dos puntos, el marco legal. En el marco legal, simplemente aquí añadimos, propone un índice del marco legal de la investigación compartida. ¿En qué contexto? Dentro del contexto boliviano. Continuamos. Tengan en cuenta que todo lo que vendría a ser esta pestaña, este enlace, desde un principio, la inteligencia artificial va a analizar desde la primera instrucción, ¿no? Si ustedes dan una instrucción, el sustento legal les va a lanzar cualquier sustento legal, ¿no? En otras palabras, aquí no se está mencionando el sustento legal, fundamento, constitución política del Estado, marco normativa del sistema educativo plurinacional, normativa de educación superior universitaria, normativa de la Universidad Privada San Francisco de Asís, normas éticas, ¿no? Y aquí justamente tenemos inclusive la relación del marco legal con variables de estudio. Esto ya para los que están estudiando, perdón, para los que son profesionales en derecho, les puede servir, ¿no? Aquí ya tenemos un bosquejo de lo que vendría a ser el marco legal. O solamente estamos trabajando con índices, ¿no? Ya posteriormente tenemos que darle el toque humano antes de poder desarrollar. Y así sucesivamente vamos generando el índice para poder trabajar todo lo que implica el capítulo de sustento teórico. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a desarrollar todo esto? El primer paso que tenemos que hacerlo, como hemos hecho el planteamiento del problema, es llenarnos de documentos pertinentes vinculados a nuestras variables. En este caso, tenemos que llenarnos de documentos PDF que hablen de la inteligencias múltiples, de educación superior, de estrategias de aprendizaje. Tenemos que descargar un documento de la Constitución Política del Estado Plurinacional, del análisis de la ley de Avelino Señal y Lizardo Pérez, la normativa de la educación superior en Bolivia, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta un documento legal que esté toda la misión, visión, objetivos de la universidad, de la institución donde pretendemos desarrollar la investigación, ¿sí? ¿Y esto con qué fin? Con el fin de poder desarrollar de forma pertinente cada uno de los aspectos que nos va a lanzar para poder realizar el sustento teórico. Por este módulo nos vamos a quedar aquí.
En el último módulo del diplomado ya vamos a comenzar a redactar cada uno de estos subtítulos en formato libro, ¿no? Que lo mismo se puede aplicar para poder hacer la redacción del sustento teórico. ¿Sí? No sé si tienen aquí alguna pregunta, alguna duda. ¿Está claro? Bueno, seguimos avanzando. ¿Qué viene después del sustento teórico? Gracias, Natalie, Nora, muchas gracias. ¿Qué viene después? Vayámonos a un poco dejando de lado los asistentes. Les voy a socializar. Vamos a nuevamente trabajar con prompts vinculado a lo que es ya el capítulo de metodología. ¿Sí? Voy a trabajar con pantalla compartida como estamos trabajando ahora. ¿Sí? ¿Qué nos dice en este prompt? En algunas investigaciones, especialmente a nivel de maestría, doctorado, inician desde la redacción del paradigma de investigación, ¿no? En este caso, nosotros vamos a iniciar para toda investigación a nivel licenciatura lo que es, desde lo que es el enfoque de investigación. Y cuando hablamos de enfoque, ¿a qué nos referimos? ¿Cuántos enfoques tiene de investigación? ¿Cuatro, cinco? ¿Cuántos enfoques? ¿Tres? Exacto. El cuantitativo, cualitativo y mixto. Son los tres enfoques, ¿no? ¿Cualitativo? Exacto. Ahora, veamos justamente cómo podríamos redactar el enfoque de investigación. Aquí les he puesto un ejemplo de otra investigación. Variable independiente, gamificación interactiva. Variable dependiente, aprendizaje pasivo. Condicionante influye, o sea, ¿cómo influye la gamificación en el aprendizaje pasivo? ¿En qué sujetos? Universitario de primer semestre. Contexto en la carrera, aquí cambiaremos. En la carrera de Ciencias de Educación en la carrera de Ciencias y Artes Audiovisuales de la Universidad Privada de San Francisco Asís de La Paz. ¿Sí? Tenemos que copiar justamente ahora la formulación de la pregunta. ¿Cómo la gamificación interactiva influirá en estudiante de primer año de la carrera? ¿No? Aquí voy a copiar esto. En la carrera de Ciencias y Artes Audiovisuales, determinar cómo la gamificación interactiva influye en el aprendizaje pasivo en universitarios primer semestre de la carrera de Ciencias y Artes Audiovisuales. Paradigmas hemos mencionado que no vamos a tomar en cuenta. A partir del archivo que te proporciono, archivo 1, en este caso tenemos que considerar tener descargado documentos vinculados a metodología. ¿Me dejo entender? ¿Sí? En este caso, si quiero que me los redacte lo que es el enfoque, tengo que tener un documento en formato PDF que hable sobre el enfoque de investigación. Y para ello, vamos a
buscar, ¿sí? Así de forma rápida para poder trabajar. Vamos a descargar este. Ya tengo dos documentos. ¿Ya? En base a esto vamos a trabajar ahora. Entonces, ¿qué se llaman los documentos? Tengo que tener claramente identificado los nombres de los documentos, ¿sí? En este caso vamos a colocarle nombres, ¿sí? Metodología, libro 1, metodología, libro 2. Listo. Entonces aquí, a partir de los archivos que te proporciono, y aquí obviamente archivo 1, metodología, libro 1, archivo 2, metodología, libro 2. Necesito la relación de 3 pasos textuales. Enfoque de investigación. Haremos una investigación cuantitativa. Perfecto. ¿Sí? Bajo la siguiente estructura. Enfoque de investigación, ¿no? Estamos trabajando en un formato APA, séptima edición. ¿No es? Perfecto. Lo copiamos. Todo el prompt. Le cargamos los dos libros. Esperemos que cargue. Y lo procesamos. Bueno, ¿qué ven? Están los 3 párrafos con sus fuentes correspondientes. ¿Sí? Vayámonos a nuestro documento de trabajo, ¿no? Estamos en lo que es el capítulo 3, que es metodología, y 3.1, lo que es el enfoque de investigación. ¿Sí? Estamos trabajando con el enfoque de investigación, copiamos, ¿no? Y copiamos las referencias, ¿no? Al finalizar, para que pueda justamente estar. A ver, leemos. El enfoque de investigación se caracteriza por ser un proceso sistemático, o sea, el enfoque cuantitativo se caracteriza por ser un proceso sistemático, secuencial y objetivo que busca medir variables mediante datos numéricos y analizarlas a través de procedimientos estadísticos para comprobar relaciones entre ellas. Fernández sostienen que este enfoque se orienta a la medición numérica de las variables. Emplea instrumentos, ¿no? Asimismo, Medina Domero señalan que los métodos cualitativos se fundamentan en la objetividad,
Desde la perspectiva metodológica, el enfoque cuantitativo responde al paradigma positivista al considerar que la realidad puede ser observada, medible, tantos. ¿Muy bien? Todo es sustento. Tercero, en correspondencia con el planteamiento del problema y el objetivo general de la presente investigación, se adoptará un enfoque cuantitativo debido a que le presente determinar cómo la gamificación interactiva influye en el aprendizaje pasivo en universitarios de primer semestre de la carrera. Pero las variables gamificación interactiva, variable independiente, aprendizaje pasivo, serán operacionalizadas en dimensiones indicadores medibles, permitiéndose colectar información mediante un instrumento estructurado y analizar los datos mediante técnicas estadísticas. De esta manera, será posible establecer empíricamente el grado de influencia existente entre ambas variables y generar conclusiones objetivas. Miren cómo lo ha conceptualizado y lo ha vinculado con el proceso de investigación. Tal cual tiene que ser el formato, ¿no? Pero no nos quedamos aquí. ¿Qué tenemos que hacerlo? Segundo paso de la respuesta de la IA. Humanizarlo. Exacto. Vamos a el enlace de humanización. Ok. Y aquí ya comenzó a la humanización, ¿no? Comparemos, el enfoque cuantitativo se distingue por seguir un procedimiento sistemático, ordenado y objetivo, ¿no? Orientado a la medición de variables mediante datos numéricos, ¿no? Y al análisis de estos a través de técnicas estadísticas. Su composición, ¿no? Su propósito principal consiste en identificar, en el sentido, Hernández sostiene, ya está justamente humanizado. Lo copiamos, entonces lo reemplazamos y finalmente le damos el toque humano, cambiando, ¿no? Algunas estructuras, algunas palabras, algunas frases, dando lectura en cada uno de los aspectos. Si se dan cuenta, el enfoque de investigación ya está coherentemente escrito. Está fundamentado por los dos investigaciones que le hemos proporcionado a la IA. Le hemos dado estos dos documentos. No se ha inventado. ¿Sí? Eso tengan en cuenta, que le hemos dado los dos documentos. Y en función a ello, ha redactado la respuesta y ha considerado justamente las citas que le hemos solicitado. Y hasta el enfoque. Luego del enfoque, ¿qué viene? El diseño. Entonces aquí, enfoque, ya está. El diseño. La misma, acuérdense, lo mismo. Variables, condicionante, unidad de análisis, contexto, formulación y tiene que ser lo mismo. Copiamos, control C, control V, paradigma. Le vamos a proporcionar los dos libros de metodología. Ojo, ¿se han dado cuenta que los prompts no son estáticos? Tenemos que hacer las adaptaciones en función a la necesidad que nosotros tenemos, ¿no? Necesito una redacción de 3 pasos textuales por cada tipo, nivel, alcance de la investigación a partir. Tipo, nivel. Ya. Tipo de investigación, descriptivo. En este caso, colocaremos
correlacional. ¿No? Tipo, nivel de alcance, tres autores que fundamentan el tipo, nivel de alcance de la investigación, APA, séptima edición, y cómo se relaciona el medio a partir de todo el contexto proporcionado. Copiamos, pegamos, y para tener una respuesta más precisa, le hemos dicho que le íbamos a adjuntar. Volvemos a adjuntar los documentos. El archivo metodología libro 1, la metodología libro 2. Y lo procesamos. Perfecto. Ya tenemos las respuestas. Lo copiamos. Nos vamos a sería 3.2 tipo investigación. Y vamos a colocarle. ¿Qué se dan cuenta? A ver, aquí estamos trabajando con el enfoque de investigación. ¿No es? Perfecto. El enfoque está claro, cuantitativo. Para tipo de investigación, ¿no? El alcance. Un momento, ¿es tipo o alcance? A ver, ¿quién me podría decir, explicar esto? Estamos hablando de tipo de investigación, pero la IA nos habla del alcance. ¿Qué vinculación tiene? Cuando hablamos de tipo de investigación, está vinculado con lo que es alcance. ¿Hasta dónde queremos llegar con la investigación? En otras palabras, ¿no? En este caso, estamos hablando de un alcance de tipo descriptivo, ¿sí? Desde una perspectiva metodológica, el alcance descriptivo permitirá, o sea, se dan cuenta, hace la conceptualización y la vincula con la investigación. Desde esta perspectiva metodológica, el alcance descriptivo permitirá identificar y caracterizar el comportamiento de la gamificación interactiva y aprendizaje pasivo, ¿no? Por ello, ambas variables serán operacionalizadas mediante dimensiones, indicadores específicos. En consecuencia, el alcance descriptivo permitirá establecer un diagnóstico preciso sobre las características de la gamificación interactiva y del aprendizaje. La información obtenida facilitará conocer cómo se presentan ambas, ¿no? Por cuestiones justamente de formato, de uso de términos que son distintas en algunas universidades. Aquí, en el ejemplo que estamos trabajando, estamos vinculando con lo que es el tipo de investigación, ¿no? Entonces, el alcance lo modificamos a tipo de investigación descriptiva. En primera instancia, tiene un tipo de investigación descriptiva. Y ahí obviamente vamos a modificar. Primero tenemos que humanizar, luego dar el toque humano. El toque humano es lo que estoy desarrollando, ¿no? Y la vamos a contextualizar. Desde la perspectiva metodológica, el tipo de investigación descriptiva permitirá identificar, ¿no? En consecuencia, el tipo de investigación, el tipo descriptivo permitirá establecer un diagnóstico. Alcance correlacional.
¿no? Tipo de investigación correlacional. Asimismo, la investigación presenta un tipo de investigación correlacional, puesto que pretende determinar la relación existente entre la variable dependiente gamificación y la variable dependiente aprendizaje fácil, ¿no? Y aquí está justamente sustentado teóricamente, ¿no? En este sentido, ¿no? El tipo de investigación correlacional resulta coherente con el enfoque cuantitativo, la formulación del problema y el objetivo general de la investigación, ya que permite determinar empíricamente la influencia existente entre la y todo justamente vinculado a la investigación. ¿Sí? Si nosotros entregamos un copy-paste sin humanizar y sin dar el toque humano, va a salir con estos errores. Alcance, todo ello. Por eso la necesidad de toda respuesta procesar bajo los tres pasos genéricos. Procesar inteligencia artificial, humanizar y darle toque humano. Es requisito para que el texto sea coherente y utilice los términos que justamente deberían estar en vinculación con los términos de metodología que estamos viendo. ¿Sí? Se van a dar cuenta, obviamente, cuando sean tutores, sean tribunales, se van a dar cuenta fácilmente cuando los textos son copiados, tal cual. ¿Por qué? ¿Qué ven en esta línea? Hay una extensión de punta a punta, ¿no? Ahí también uno se da cuenta que es el famoso copy-paste, pero tenemos que editarlo, ¿sí? Para que no sea en este formato. Bueno, ya hemos visto el enfoque de investigación cuantitativo. Tipo de investigación descriptiva correlacional. Luego, ¿qué viene? El diseño, ¿no? Asume que eres el rol de investigador y variable dependiente, independiente, copiamos, tal como se menciona, ¿no? Hasta objetivo general en primera instancia, variable, objetivo general. Bien, ¿cómo trabajamos para metodología? Tomando en cuenta las variables, la pregunta, los objetivos, para que el texto esté coherente con todo el proceso de investigación, ¿no? En este caso, ya seguimos copiando desde el enfoque y los tres libros, y los dos libros. El enfoque y los dos libros. Necesito la redacción de tres pasos textuales de diseño de investigación. En este caso, puedo colocar no experimental. ¿No? Porque no voy a hacer generar cambio. Con base a la siguiente estructura. APA, séptima, edición. Copiamos, perdón, desde aquí. Lo copiamos, vamos a la IA. Aquí está. Y aquí nos va a proporcionar justamente el diseño de investigación, ¿no? No experimental. Lo copiamos, perdón. Lo copiamos, nos vamos a nuestro documento de trabajo. Entonces, ya. 3.3, diseño de investigación. El procedimiento de investigación adopta un diseño no experimental debido a que las variables de ellos serán observadas y analizadas en su contexto natural, sin que el investigador intervenga o manipule datos, ¿no? Son los conceptos de esta. De manera complementaria, sostienen que las investigaciones cuantitativas, desde esta perspectiva metodológica, el diseño no experimental resulta pertinente para la presente investigación porque no se manipulará la variable independiente ni se inducirán cambios en la variable.
¿Me dejo entender? Y así sucesivamente vamos trabajando cada uno de los puntos vinculados a la investigación. Pasemos al método. De la misma manera, ¿qué método vamos a tomar en cuenta? El método inductivo, deductivo, hipotético deductivo, que seguramente ya ustedes lo han avanzado en el módulo anterior. ¿Sí? Pasamos a lo que es universo, población y muestra, ¿no? Y aquí tenemos que tener la variable dependiente, condicionante, unidad de análisis y el contexto. Con todo esto vamos a copiar lo que teníamos antes. Variable independiente, contexto, el objetivo general, paradigma de investigación, esto lo damos. El enfoque es ya, veamos el tipo de investigación. Ya. Objetivo determinar cuál es la relación entre relación. Entonces, no hay variable dependiente independiente, hay variable uno y variable 2. Y esto tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Variable uno. No, perdón, me estoy equivocando porque me he fijado en la otra investigación que hemos desarrollado. El cómo la influirá en el ya, sí. En este caso hay una influencia entre ambas variables, sí. Variable dependiente, independiente, sí. Nos mantenemos. Enfoque de investigación cuantitativo, tipo de investigación descriptivo, correlacional, causal, ¿no? Influencia. Diseño de investigación, no experimental. Método, en este caso sería el método inductivo, deductivo, deductivo, inductivo. Universo, especificar características de la población y cantidad. En este caso, el universo podrían ser, eh, no, aquí ya está con un ejemplo, ¿no? Podría ser de 250 estudiantes universitarios de primer año, ¿sí? Muestra por la método de muestra. Aquí ya tenemos que, obviamente, todo el sustento teórico que implica lo que es muestra, diseño, todo eso se tiene que aplicar justamente aquí, ¿sí? En este caso vamos a hacer el estratificado, ¿sí? Tamaño de la muestra, en este caso, 114, ¿no? Criterios de inclusión, simplemente son estudiantes universitarios, primer año. Criterios de exclusión, estudiantes que hayan reprobado alguna materia durante alguna materia. Archivo 1, archivo 2 son los archivos que vamos a proporcionar. En este caso estamos trabajando con dos archivos, ¿no? Esto es con cuestión de ejemplo solamente. Lo ideal es que ustedes tengan ya un libro específicamente que hablen sobre
población universo, ¿no? Tu respuesta tiene que ser APA séptima edición. Veamos qué respuesta tenemos. En concordancia con el planteamiento del universo de la presente investigación, está compuesto por 250 estudiantes universitarios de primer año pertenecen relacional. Vamos a leer y vamos a darle el toque humano, ¿sí? Y esto nos va a ayudar justamente a tener una redacción en cuanto a la población y muestra. Sería 3.4, población y muestra. El universo, ya. Población. Método de muestreo, muestra poblacional, el muestreo, certificada, justificación, esto lo gozamos, el tamaño de la muestra, justificación de los criterios, criterios de exclusión, son subtítulos que justamente nos van a permitir comprender. Ahorita les voy a indicar qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Si se dan cuenta, es un texto bastante amplio. Y si nos acordamos sobre los criterios de valoración de población, muestra, tienen que visibilizarse de forma clara lo que es cantidades. Veamos. Y se va a dar cuenta que algunas veces la inteligencia artificial no nos da una respuesta precisa. ¿Sí? Pero a ver, en concordancia, ¿lo humanizaremos? Entonces, control V, universo, ya, muestra, muestreo, ya. Ya lo hemos humanizado. Ahora, ¿qué le pedimos a ella? Organizar el texto, ¿no? De la siguiente manera. Pero asumir el rol de un profesional en, digamos, en ciencias de la educación, con especialidad en metodología. Organizar el texto de la siguiente manera. ¿Cómo tiene que estar redactado la población nuestra? En primer, en primer lugar, ¿qué es lo que hemos avanzado? Una definición de universo, el cual en la investigación serían un total de, ¿cuánto hemos mencionado el universo? De 200 estudiantes de primer año de toda la universidad. ¿Ven? Eso es lo primero. ¿Ven?
Luego, la población, luego definir la población que suma un total de, en este caso, la población es de 114. Ah, no. Ya, pondremos, le suma un total de 114 estudiantes. La muestra es no probabilística, son criterios de inclusión que sumarían un total. Aquí no tenemos lo que es la muestra en sí. Ya pondremos una muestra total de 45 estudiantes. Y ahí lo va a modificar y lo va a actualizar en función a los criterios que nosotros le hemos proporcionado. ¿Sí? Respetando los datos, la población, la muestra. Doctor, buen día. Una consultita. Sí, sí. En el caso, digamos, de un trabajo que tenga como población, digamos, 400 personas y la muestra sea 15 por criterios de inclusión y por participación, ¿es válido? Ya, en este caso tenemos que sustentar teóricamente eso, o sea, lo que acabas de mencionar, ¿no? Teórica y metodológicamente tenemos que saber sustentar todo ello, ¿no? Ahora, en algunos momentos, ahora estamos haciendo un cálculo de una muestra no probabilística, ¿no? Y nos dice, universo, población y muestras. Tiene que haber esta secuencia, claro. Si nos basamos en la primera, no está claro. O sea, la respuesta de la inteligencia artificial no está claro. Pero nos ha generado a partir del primer prompt. Esta aclaración lo copiamos, ¿sí? Los emplazamos. Eso se desarrolla. Digamos, ya lo hemos humanizado, le hemos dado el toque humano y ya estaría listo para justamente presentar, ¿sí? Ojo, no nos tenemos que conformar con las respuestas, con las primeras respuestas que nos va a proporcionar la inteligencia artificial, ¿sí? Claramente. Aquí nos ha dado una respuesta amplia, que no estamos conformes. ¿Cómo queríamos la respuesta? Ah, la respuesta que haríamos, claro, asumir, en primer lugar, definición del universo, que es la cantidad, luego la población, luego la muestra. Pero, ¿y cómo podríamos hacer para una muestra probabilística? Déjenme, tengo enseguida, tengo una página que les va a permitir desarrollar una fórmula de muestra probabilística. Enseguida yo les voy a proporcionar, ojalá que esté al alcance. Esperen un momento, por favor.
Lamentablemente, no. Bueno, ojalá que encuentre, esperen un momento, porque eso les va a facilitar bastante a la hora de poder redactar lo que es la población y la muestra. Pero un momento, por favor. Ah, perfecto, encontrado. Muy bien, les voy a compartir en este momento al grupo de WhatsApp. Ya, le estoy compartiendo el documento al WhatsApp. Por favor, ingresen. Ya, voy a volver a compartir pantalla para poder trabajar con ustedes. Ya, en el documento que les he compartido hay tres calculadoras, en otras palabras, ¿no? Vamos a ingresar a las tres, ¿ya? Por un lado va a estar aquí y por otro lado va a estar en la página. Control V. Ya. Tenemos y en el documento, ya. ¿Cuánto es cuánto de margen de error queremos tener? Digamos el 10%, ¿no? Nivel de confianza queremos tener el 90%. El tamaño de la población. ¿Cuánto es la población? 114. O sea, en este caso hemos trabajado de forma no probabilística con criterio, pero queremos trabajar de forma probabilística, con fórmula. Le pedimos calcular y aquí justamente nos va a dar los resultados. Margen de error, 10%. Nivel de confianza, población, tamaño de la muestra, y aquí está justamente la explicación correspondiente. Para poder tener a detalle todo esto, o sea, con el primer link han visto y hemos sacado, ya tenemos un justificativo de 43 personas. Lo que, generamos una captura de pantalla, nos vamos a lo que es la inteligencia artificial y le decimos, por favor, detalla paso a paso el cálculo realizado de la muestra. Ya tenemos la información. Entonces, aquí ya podemos cambiar a una muestra probabilística. Y aquí nos va a dar paso por paso
cómo realmente se está calculando la muestra. Ojo, estamos trabajando con dos herramientas. La primera herramienta nos proporciona los cálculos ya desarrollados. La segunda herramienta es el ChatGPT que le vamos a ver. Y esto es lo que justamente podemos colocar y haciendo los cambios pertinentes a una muestra probabilística. ¿No? Que lo vamos a usar, digamos, y ya tenemos todos los datos necesarios, todos los cálculos, ¿sí? Con ayuda de el primer link, ¿no? Hay un segundo link. Ah, este es el tercer. Es una calculadora de muestras, ¿no? Tamaño de la población, nivel de confianza, margen de error, ¿no? Aquí dijimos el tamaño de la muestra, tamaño de la población serían 114. Margen de, o sea, estamos en nivel de confianza, 95%, margen de error, 5%, calcular muestra. Aquí nos sale, obviamente, no estamos trabajando bajo el 90%, o sea, estamos trabajando sobre el 95% nivel de confianza y el margen de error del 5%. Obviamente va a ser mayor la cantidad, ¿sí? Esta es más precisa. ¿Cuál les recomiendo? Les recomiendo trabajar con perdón, con el primer enlace que hemos justamente obtenido esto. Capturan pantalla, pasan al ChatGPT para que les dé paso por paso los cálculos. Y ahí, obviamente, no hay donde diga el tribunal o quien va a revisar la tesis, ah, no, pero ¿cómo ha obtenido la muestra de 43? Aquí están los cálculos. La población, el margen de error, ¿eh? Y de confianza. Todo esto ya ustedes ya lo conocen, han debido avanzar en estadística, en todo. ¿Está? Desarrollado paso por paso. Bueno, ya tenemos lo que vendría a ser los acápites de población, muestra. ¿Qué viene? Instrumentos, técnicas e instrumentos. Y aquí vamos a retornar a lo que es el documento base. Pero vamos a, para poder trabajar con los instrumentos, ¿qué es lo primero que tenemos que tener claro? A ver, ¿quién me podría decir? Para trabajar con instrumentos, ¿qué es lo primero que tenemos que tener claro y ya estructurado? La operacionalización de variables. ¿Sí? Eso es lo primero. Tener claro lo que son las variables. Y eso es lo que vamos a desarrollar ahora. ¿Sí? Vamos a retomar a nuestro primer ejemplo. A ver, ¿cuáles eran nuestras variables? ¿Qué nos dice esta gente? Vamos a trabajar con este agente, ¿no? Instrucciones de uso. Paso 1, indícame la variable de tu investigación. Paso 2, elaboraré una primera versión de operacionalización. Trabajaremos juntas para definir. Perfecto. Entonces, tengo que decirle mi variable. Serían estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios.
Definición conceptual. Miren, ya me está dando una definición conceptual. Definición operacional, dimensiones, indicadores, la técnica, el instrumento. Esta primera respuesta va a ser válida si es que no contamos con un instrumento de nuestro proceso de investigación. Pero, ¿qué pasa si contamos con un instrumento? Buscaremos, a ver, cuestionario de estrategias de aprendizaje. Vemos esta, aquí vemos. Perfecto. Digamos que este es nuestro cuestionario que hemos identificado. Queremos trabajar con este cuestionario y lo vamos a... Sí. Vemos este, por si acaso. Cuestionario de evaluación de estrategia de aprendizaje en estudiantes universitarios. Validación, ya. Vamos a descargar. Ya tenemos el cuestionario descargado. Seguimos trabajando. ¿Qué le decimos a la IA? Que está bien su respuesta, pero nos tenemos que basar en función a un cuestionario. Bueno, vayamos a documentos descargables, ¿no? Y le pedimos que adapta tu respuesta al instrumento del documento adjunto. Bueno, ¿qué ven? Ya operacionalizado tenemos la definición conceptual de acuerdo al cuestionario. Definición operacional, tabla de operaciones, las dimensiones, los indicadores, la técnica y el instrumento. Eso ha sido gracias a que nosotros le hemos proporcionado el instrumento. Entonces, aquí tenemos que tener claro la operacionalización de variables, ¿no? Entonces, aquí es la identificación de variables, ¿no? Dentro de la identificación de variables vendría a ser la definición conceptual, perdón, variables de investigación. Aquí ya vendría a ser identificación de variables, la definición conceptual de variables y la operacionalización de variables. ¿Eh? Entonces, identificación de variables. ¿Qué tenemos? La primera variable que se llama estrategias de aprendizaje. La definición conceptual de la variable conceptual. Copy. Vamos a pegarlo. Está con su fuente. Luego lo vamos a humanizar. Definición operacional. Esta definición operacional no se solicita justamente en las tesis de licenciatura. Pero ya en las tesis de maestría, doctorado, sí algunas universidades les van a pedir una definición operacional, ¿no? En este caso no lo vamos a tomar en cuenta. Vayamos a la tabla de operacionalización de variables. Entonces,
Control V. Vamos a darle el toque. Entonces, variables de investigación. Identificación de variables. Ya tengo mi primera variable. Definición de conceptual de la variable. ¿No? Estrategias de aprendizaje. Ahí tengo la definición de estrategias de aprendizaje. Operacionalización de las variables. Aquí ya le doy justamente tabla, digamos, tabla 15. Operacionalización de la variable. Estrategias de aprendizaje. Y aquí yo tengo justamente ya una tabla de operacionalización considerando, ojo, un instrumento que ya yo he encontrado en mi búsqueda y lo va a operacionalizar tomando en cuenta las dimensiones, los indicadores, las técnicas y el instrumento, tal como tiene que ser una tabla de operacionalización. Y esto está coherente con el instrumento. Pasemos a la segunda variable. ¿Cuál era mi segunda variable? Inteligencias múltiples. ¿Eh? Entonces vayamos a la segunda variable, sería inteligencias múltiples. Nuevamente el asistente. Nuevo chat. Va a pedir inteligencias múltiples en estudiantes universitarios. Ojo, no es simplemente colocar aquí el nombre de la variable, hay que decirle el contexto, ¿no? ¿En quiénes? Porque puede generar una tabla de operacionalización de inteligencias múltiples en trabajadores, en niños, no, hay que especificar, ¿sí? A pesar que la variable es simplemente inteligencias múltiples, tenemos que darle el detalle para que sea coherente justamente con, en este caso, ya lo ha tomado Gardner. Y toma en cuenta las dimensiones, los indicadores, la técnica y el instrumento como tal. De la misma manera, proseguimos, ¿no? Entonces, aquí copiamos el concepto. Definición conceptual, está con sus citas, está con... Y la tabla de operacionalización. Tabla 16, operacionalización de la variable inteligencias múltiples. Tengo las dimensiones, los indicadores, tengo la técnica. Ahora hay que darle, obviamente, el formato de la universidad, del instituto, para que podamos justamente estar todo bajo el mismo tipo de letra, ¿no? Se recomienda que las tablas de operacionalización puedan estar en hoja horizontal para una mayor comprensión, ¿no? Dimensiones. En este caso tengo que ambas tablas preferiblemente que estén coordinadas bajo el mismo formato. Perfecto. Aquí tengo mi tabla de estrategias de aprendizaje. Tengo mis dimensiones, mis indicadores, técnica e instrumento. Ojo, cada una de las dimensiones tiene que tener sus indicadores. Los indicadores tienen que estar divididos por dimensiones, ¿no? Dimensiones, indicadores, técnica e instrumento.
Esto ocurre cuando nosotros ya tenemos un instrumento. Pero ¿qué pasa si nosotros no tenemos un instrumento? O sea, ¿cómo vamos a operacionalizar? Busquemos, obviamente, y aquí nuevamente, a ver, una variable que creemos que no existe un instrumento. A ver, ayúdenme entre todos. A ver, cualquier variable que no exista un instrumento. ¿Qué dicen? Una variable que no tenga instrumento o que no, gamificación interactiva. Retornaremos a este ejemplo, gamificación. ¿Existirá un instrumento que diga o de evaluación del aprendizaje pasivo? Haremos la prueba. Gamificación interactiva. Mm. Buscaré en el internet gamificación interactiva. Dos, tres. Ya tengo un documento en PDF, dos documentos en PDF, dado texto, tres documentos en PDF. Una vez que ya tenga mis documentos en PDF, me voy a ir a la tabla, al asistente de operacionalización. Primero, antes de elaborar un instrumento, tengo que operacionalizar. ¿Qué hago? Primero, antes de, digo, gamificación interactiva. ¿No? En Pero no solamente ya directamente le pongo un enter, le voy a cargar los documentos que he descargado. En este caso, estos tres. Veamos qué tipo de respuesta tenemos. Le estoy dando los documentos base para que operacionalice lo que es la gamificación interactiva. ¿Ya se han dado cuenta? Ha operacionalizado en función a los documentos que yo le he proporcionado, ¿no? En tu respuesta anterior, visibilizar citas, referencias. Es importante, ¿no? Y aquí está. Las citas de los documentos que yo le he proporcionado. Y en base a eso lo ha estructurado. Tenemos la teoría, perfecto, pero no tenemos un instrumento. Bueno, este asistente nos va primero a ayudar a operacionalizar para generar un instrumento. ¿Listo? ¿Tenemos claro? Entonces, cuando hablamos de gamificación, fundamentos de las dimensiones, mecanismos de juego, interactividad digital, ¿no? Está todo. ¿Y en qué autores se ha basado para poder estructurar la operacionalización de variables? Y aquí están las fuentes. O sea, no aquí, pero ¿en qué te has basado para operacionalizar? No existe un instrumento. Bueno, me he basado para en mecánica del juego, lo que implica cartas,
Interactividad digital en estos autores. En motivación en estos autores. En función a los documentos que yo le he proporcionado. Luego que viene, ya tengo la operacionalización, pero necesito un instrumento. Copiaré mi tabla de todo esto. Vamos a generar. Ya tengo mi operación de variable, gamificación interactiva, ¿no? Definición conceptual, definición operacionalizar. Tengo mi tabla de operacionalización. Le voy a dar el formato que tiene que tener. Dimensiones, indicadores, técnicas e instrumentos. Operacionalización. Perfecto. Definición conceptual. Definición operacional. En este caso, tesis de licenciatura. No lo vamos a tomar en cuenta. Directamente la tabla de operacionalización. Ya tengo mi tabla de operacionalización. Pero necesito un instrumento. Me voy al asistente que aquí ustedes tienen en el documento que les he compartido. Asistente para diseño de instrumentos. Ingresan con 12. Voy a instrucciones. Y aquí dice, si hablas de instrucciones para hablar conmigo como asistente en funciones tantas. En cambio, te prefieres otro tipo de instrucciones, por ejemplo, le das proyecto, una tarea, un documento, compártelas, con gusto te ayudaré a interpretarlas y desarrollar. Aquí, una vez que nos salga esto, simplemente le copiamos nuestra tabla de operacionalización de la respuesta anterior que nos ha dado. O sea, todo. Toda la respuesta que nos ha proporcionado. Y veamos la magia. Orando, escala subida, número de ítems, referencias teóricas. Perfecto. Ahora, desarrolla el instrumento con, aquí nos está sugiriendo 30 ítems, ¿no ven? Con 30 ítems. Gamificación interactiva en estudiantes universitarios. Objetivo, medir la percepción de los estudiantes universitarios sobre la implementación de la gamificación interactiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Instrucciones, lee atentamente cada afirmación, escala de respuesta. Tantos. Dimensión 1, mecanismo de... En mis cursos, ¿no? Se utilizan sistemas de puntos para reconocer mi desempeño. Dimensión 2, dimensión 3, dimensión 4. Veamos nuestra tabla. Dimensión 5, 6. Perfecto. Están las 6 dimensiones que justamente han sustentado teóricamente estos autores. Matriz de especificación del instrumento, dimensión, indicador e ítems. Ahora, ya tenemos el instrumento. ¿Qué viene? Ya la inteligencia artificial nos ha elaborado el instrumento en función a qué?
en función a todo esto lo que hemos proporcionado. Le hemos dado los autores, le hemos dado los documentos, le hemos proporcionado la tabla de operacionalización y nos ha organizado esto. Ojo, saben que todo instrumento tiene que pasar por un proceso de validación. ¿Eh? Pero queremos ya adelantarnos, ¿no? Para ver y tener una última versión del instrumento. Entonces, le pedimos asumir el rol de 5 profesionales expertos en gamificación. Valorar los ítems del instrumento generado. Tu respuesta debe ser en una tabla, primera columna, la dimensión. Es importante mantener la dimensión. ¿Eh? Segunda columna, el ítem original. Tercera columna, el ítem mejorado. Y cuarta columna, la justificación de la mejora. Veamos qué respuesta tenemos. El ítem original, ¿qué dice? En mis cursos se utilizan sistemas de puntos para reconocer mi desempeño. Ítem mejorado. En los cursos donde se utiliza gamificación, se emplean sistemas de puntos para reconocer mi desempeño. Justificación de la mejora. Se contextualiza el ítem en experiencias gamificadas, evitando que el estudiante piense en cualquier sistema de evaluación. Ojo, claro, tienes razón. Tiene toda la razón. Y aquí ya tienen en ítem mejorado todos los ítems ya simulando justamente una validación por jueces expertos. Entonces, finalmente, en este agente le decimos, gracias. Ahora diseña el instrumento final listo. Listo para su aplicación con los ítems mejorados. Y hasta aquí es donde trabajamos justamente con cuestionario, presentación, instrucciones, cuestionario. Perfecto. Número de ítems y listo para poder aplicar. Ojo, es un instrumento que nosotros hemos creado en base a... Listo, tengo mi instrumento. Ahora ese instrumento tengo que validarlo por jueces expertos reales, hacer la carpeta de validación, etcétera. Pero ya tengo un avance, una base, que antes yo no tenía un instrumento. ¿Me dejo entender? ¿No? Incluso en ficha técnica, variable, técnica, instrumento, número de dimensiones, ítem, tipos, recomendación metodológica. Aquí está la ficha técnica. ¿Sí? Esto nos permite poder generar instrumentos, este agente, ¿no? Para aquellas variables que no hemos justamente contemplado tener un instrumento, ya sea desde el área del derecho, desde la administración de empresas, desde psicología, desde educación, desde ciencias. Bueno, una investigación sí o sí tiene que generar tiene que basarse en algún instrumento, ¿sí? Pero ojo, o sea,
Ahora queremos, y digamos, nuestro tutor o vemos que para tener una información más rica, complementar con una guía de grupo focal. Ah, interesante. A él le pediremos. Ahora diseñar una guía, preguntas para grupo focal en base a grupo focal. Para evaluar, ¿qué estamos evaluando? La gamificación interactiva. Basado justamente en todas las teorías, aquí está la guía para poder desarrollar un grupo focal. Para poder complementar la información cuantitativa con información cualitativa. Este agente les va a permitir hacer todo esto. Es un agente especializado justamente en instrumentos. Es un asistente de instrumentos. Tanto para investigaciones cuantitativas como para investigaciones cualitativas. ¿Sí? A ver, preguntas, dudas, ¿qué opinan sobre esto? Quiero escucharles. ¿Se me escucha? Sí, doctor. Bastante interesante, la verdad, cómo va construyéndose, ¿no? Cada parte del trabajo de investigación. Y quería hacerle una consulta. La grabación de la clase se va a subir, ¿verdad? Sí, sí, se va a subir. Sí, muchas gracias, doctor. Es que es ir a un lado y al otro y como que me he perdido un poco los pasos, pero sí me ha parecido bastante interesante y muy enriquecedora cada una de los agentes, cada uno de los pasos que vamos realizando. Muchas gracias. Miren, son distintos agentes que les he colgado. Ahora, aquí, por ejemplo, tienen un asistente de cálculo de fiabilidad de Converge. Pero ¿cómo hacemos esto? O sea, ojo, para ello tenemos que tener una base de datos. Para ello tenemos que aplicar justamente el instrumento, tener una base de datos en Excel para poder calcular el alfa de Converge. Pongo iniciar. Las filas, las columnas, estadísticas total, ¿no? Que nos va a permitir justamente hacer los cálculos correspondientes, ¿no? A lo que vendría a ser. Hagamos una instrucción, puntos, análisis. Bueno, no vamos a tener tiempo porque eso amerita el alfa de Convas generar una base de datos, en base a la base de datos hacer los cálculos y bueno, con esto estaríamos justamente completando tanto la primera parte que son el uso de prompts, ¿sí? Para lo que son procesos de investigación y el uso de agentes, ¿no? El uso de agentes especializados, asistentes especializados para lo que es el trabajo de un proceso de investigación, ¿no? Ustedes como docentes, como tutores, aquí tienen bastante material para supervisar, para guiar y orientar una investigación. Hay momentos, obviamente, no le vamos a dar al estudiante
Ya, un instrumento, aquí está. No. Busca, identifica, va una semana, no encuentra. Va la segunda semana y nos entrega un instrumento que no sabe. Tercera semana, vemos que está prolongándose. Bueno, le pedimos, le solicitamos, investigan, dame 3 o 5 PDFs, 10 PDFs sobre gamificación interactiva. Digamos, es que es una de las variables que está tomada en cuenta. Ya. ¿Qué dice este autor? ¿Qué dice este autor? ¿Qué dice este otro autor? Y en función a ello, ya nosotros le vamos a orientar y le vamos a facilitar a través de estos agentes en la operacionalización de las variables y en el diseño de instrumentos. Hay algunas veces que no le vamos a dar directamente el instrumento. Elabora tu instrumento, crea tu instrumento, qué dimensiones, qué indicadores. En base a los indicadores, organiza tu instrumento. Ya, tu instrumento va a tener 30 ítems, entonces por indicador debes construir 5 instrumentos, 5 ítems por dimensión. Ya, digamos, nos entrega un instrumento tal, tranquilamente ese instrumento también lo podemos hacer procesar por este asistente, diciendo que valore y cosija el instrumento adjunto. Y ahí, y le cargamos los documentos base que previamente el estudiante ha desarrollado para poder generar justamente ya un instrumento consolidado. Estas, estos asistentes que nos van a dar una respuesta más precisa nos va a facilitar el rol de docentes, nos va a facilitar el rol de tribunales, va a garantizar que de alguna u otra manera que la investigación sea coherente, ¿sí? Y no es proporcional al estudiante por proporcional. Miren, o sea, si nos ponemos a pensar, ya tengo un perfil de tesis, si lo integro todo, o sea, todo el trabajo que hemos desarrollado, ¿sí? Todo el trabajo, hasta con instrumentos, metodología, población, índice de sustento teórico desde el planteamiento, ya tengo un perfil de tesis. ¿En cuánto tiempo lo hemos elaborado? En 4 horas. 2 horas ayer y 2 horas hoy. ¿Hay coherencia? Sí. Hay momentos en que hacemos un perfil en 3, 4 meses, 5 meses. Y esto nos puede facilitar el tiempo, pero siempre y cuando los documentos que le vamos a proporcionar al chat GPT sean previamente analizados, sean previamente estudiados y que comprendan los estudiantes. Porque si directamente le proporcionamos estos agentes, directamente lo va a procesar sin leerlo, sin comprenderlo. Ojo. ¿No? Cuando estemos en nuestra fase de supervisión con el estudiante, ya primera sesión, o sea, le damos, nos responde para una semana, 3 semanas, listo. Le decimos, bueno, no has encontrado el instrumento, busca 10 PDFs que hablen y evalúen lo que es, digamos, estrategias de marketing personal. ¿Ya? ¿A qué se refiere estrategias de marketing personal? Investiga, que nos traiga 10 PDFs vinculados a ello. Listo. ¿Qué has encontrado? ¿Qué han evaluado? ¿Qué objetivos? ¿Qué dimensiones, qué áreas han evaluado? Y que sepa el estudiante. Mientras tanto, nosotros que estamos preguntando al estudiante, vamos procesando. Entonces, hemos visto que, un ejemplo, hemos visto que en los documentos que has traído, una de las dimensiones que han tomado en cuenta es mecanismos de juego. También otro autor toma en cuenta interactividad digital. ¿Cuáles son los autores que has manejado? Ayala, Chinchade, tantos. Perfecto. Le estamos mencionando los autores, las dimensiones. Según las dimensiones, ¿qué indicadores se tiene que tomar? Uso de puntos, insignias, niveles. En otras palabras, tenemos que
verbalizar todo lo que nos está proporcionando para que el estudiante pueda comprenderlo. Ojo, no es entregarle el link al estudiante y que él haga. Así no lo va a comprender. Pero si a nosotros nos proporciona los documentos base y hacemos juntamente con él explicándole, ya, bueno, ¿qué técnica entonces sería? Utilizaremos la encuesta, perfecto, un cuestionario. ¿A qué técnicas existe? Técnica de encuesta, registro, o sea, observación, grupo focal. ¿Qué instrumento sería de la encuesta? Un cuestionario. Entonces, hagamos un cuestionario. ¿Qué enfoque de investigación tiene? Es mixta. Entonces, la técnica de encuesta y observación. ¿Qué instrumentos? Registro de observación cualitativa y un cuestionario. Perfecto. Que comprenda. Lo vamos a procesar rápidamente con esta asistente, ¿sí? Y vamos trabajando de forma paulatina con el estudiante, ¿no? Bueno, ese es el objetivo de esta última semana. Que ustedes tengan todos los agentes necesarios para lograr desarrollar un perfil de investigación, ¿no? Si ustedes tienen una base de datos, trabajen con esta fiabilidad de Converse. Aquí tienen, hemos visto, diseño de instrumentos, planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, identificación de variables. Todo esto les va a facilitar tiempos para poder desarrollar una supervisión o ustedes mismos poder desarrollar una investigación. ¿Sí? Bueno, quiero que antes de terminar la clase y en estos minutos que nos resta, poder revisar con ustedes lo que es la plataforma. ¿Sí? Vamos a revisar. Ya. Aquí está justamente tenemos actividades de la primera semana, segunda semana y tercera semana. Me falta cargar algunos documentos de estudio, ¿sí? Quiero ir con ustedes lo que es el trabajo de esta semana, ¿sí? Que el trabajo de esta semana implica la entrega de un perfil de investigación elaborado en función de las directrices abordadas en clases, haciendo uso de la IA, ¿no? Ustedes, ojo, no quiero un sustento teórico bien de eso, no, solamente el índice. Lo que ustedes tienen que trabajar vendría a ser el capítulo 1 y el capítulo 3. El capítulo 2, sustento teórico, es simplemente el índice que hemos elaborado con ustedes, ¿no? Eso implica, van a tener un único trabajo en esta tercera semana, ¿sí? Ya están las instrucciones para el trabajo final, ¿sí? Las instrucciones para el trabajo final están vinculados a desarrollar un pequeño artículo de reflexión, ¿sí? En este caso, ¿qué tiene que titular? Mi rol como docente y tutor de la carrera de Ingeniería de Sistemas, Administración de Empresas, Derecho, Psicología, Reflexiones, Desafíos y Proyectos. Entonces, ¿qué tienen que tomar en cuenta? Importancia del docente tutor en educación superior, el perfil de competencias,
los principales desafíos que ustedes han visto en función a lo que hemos avanzado, estrategias de acompañamiento y orientación, estrategias, experiencias que espera vivir como docente, tutor y el impacto que desea generar en la trayectoria académica, la manera en que los aprendizajes obtenidos durante el módulo fortalecen su preparación para ejercer este rol y una reflexión final sobre el compromiso profesional como futuro docente, tutor. ¿Sí? Ojo, ¿cuál es el formato? Título, nombre completo, correo electrónico y ORCID. Ya hemos visto el ORCID con video, con todo. No tienen que ustedes sí o sí sacar su ORCID. Pero un ORCID simulando justamente su currículum vitae, no simplemente el nombre. Tienen que tener ya cargado ahí, ¿no? Un resumen de 150 a 250 palabras, palabras claves de 3 a 5 palabras, un desarrollo del artículo máximo de 5 páginas. Es menos que un artículo, es simplemente una reflexión, ¿no? Menos de 5 páginas, que incluye introducción, desarrollo de la reflexión, discusión y conclusiones. En formato APA, ¿no? Y aquí les pongo especificaciones. Una extensión mínima de 3 páginas y máximo de 5 páginas, sin considerar la portada si lo hubiera ni las referencias, ¿no? Fuentes, Time Roman número 12, interlineado 1.5, ¿no? Texto justificado, numeración de páginas y citas, referencias. Aquí están algunos de los criterios que voy a tomar en cuenta para su valoración. Dominio conceptual de los contenidos desarrollados, capacidad de reflexión crítica, integración de la experiencia personal con los fundamentos teóricos, organización, coherencia y calidad de la redacción, uso adecuado de fuentes y aplicaciones de normas APA y cumplimiento de la estructura y requisitos formales, ¿no? Como les dije, máximo de 5 páginas, suficiente. No quiero un amplio trabajo. Ese es su trabajo final. En este trabajo final tiene que integrar las 3 semanas. Tengo que visibilizar la comprensión que ustedes han tenido de las 3 semanas, de las 3 unidades temáticas que hemos abordado durante este módulo. ¿Sí? ¿Hasta cuándo tienen para poder presentar? Veamos la configuración. Tienen ustedes hasta el 10 de julio para presentar su trabajo. ¿Sí? Eso consiste. Su trabajo final de módulo que ustedes van a desarrollar. Ojo, háganlo lo mejor que puedan. ¿Por qué? Y vamos en función al trabajo que ustedes desarrollan. De aquí lo vamos a publicar en un libro, en un texto, ¿sí? Que va a compilar todos los trabajos que ustedes presenten en cuanto a este título de tema que ustedes van a desarrollar. Y vamos a hacer la presentación del libro dentro de 1 mes o 2 meses, dependiendo de cuánto se tarde en cuanto a la edición, todo. Lo voy a hacer. Y cada uno de sus aportes va a ser un capítulo del libro. ¿Sí? Vayamos y cada uno va a tener, como universidad, nosotros vamos a asumir el costo de publicación electrónica, el registro ISBN, el depósito legal, la edición, todo va a asumir la universidad, ¿no? Y entonces, por favor, hagan un buen trabajo, ¿sí? Que se visibilice lo que ustedes han podido aprender en estas 3 semanas, en los recursos que también se ha ido proporcionando, ¿no? Pueden hacer uso de la inteligencia artificial, humanícenlo y denle el toque humano, ¿ya? Pueden añadirle algunos esquemas. Y hemos visto con ustedes la elaboración de esquemas en Notebook LM, ¿no? Todo eso pueden aplicarlo en cuanto a la redacción de este trabajo final de módulo. Va a ser la primera publicación del diplomado. Y la segunda publicación ya vendría a ser el trabajo final
del diplomado. Y el trabajo final del diplomado ya es un artículo científico, teórico obviamente, porque no van a poder hacer trabajo de campo. Ya en este módulo hemos visto en las 2 semanas un video sobre la elaboración, sobre la redacción de un artículo científico. Ya ustedes conocen la estructura, ¿sí? Ya saben, el tema del artículo final del diplomado puede estar vinculado a cualquier tema que hemos desarrollado en todos los módulos. Ojo, vinculado a su profesión. Si yo estoy estudiando derecho, haré algo sobre derecho y educación superior. Si yo estoy estudiando psicología, si yo soy psicólogo, haré un artículo de psicología y educación superior. Si yo soy profesional licenciado en ciencias policiales, haré un artículo de ciencias policiales y educación superior. ¿Por qué hemos adelantado este módulo? Si se han dado cuenta, porque ya ustedes tienen que comenzar a trabajar en su artículo. El ensayo que ustedes van a trabajar como producto de este módulo les va a poner, van a poder ustedes acordarse, rememorar todo lo que hemos desarrollado en este módulo y comenzar a trabajar en su artículo. La estructura del artículo, vean las respuestas que ustedes han tenido en el foro del video. Ese es el formato del artículo. ¿Cuáles son los criterios de evaluación del artículo? Ya ustedes lo tienen. Ustedes mismos han participado en los foros. ¿Sí? Tienen aproximadamente 2 meses para poder desarrollar su artículo. No se atrasen. ¿Sí? Cada semana pueden avanzar un párrafo, 2 párrafos, para poder ver justamente completar con su trabajo final. ¿Sí? Bueno, con estos anuncios estaríamos dando por concluido este cuarto módulo de avance que estamos teniendo con ustedes en este diplomado. ¿Sí? Durante el día les voy a ir socializando a sus números personales algunos mensajes vinculados a la parte administrativa, ¿no?, del diplomado, que es importante que ustedes consideren a la hora de poder desarrollar el avance de este diplomado. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Muy buenos días y estamos en contacto. Doctor, disculpe. Sí, Nora. Los 2 trabajos es hasta el 10, que nos dijo hasta el 10 de ¿Cómo los 2 julio. trabajos? Solamente Eh, ya. Ya, doctor. ¿Y habría la posibilidad, disculpe, digamos que le moleste, que tal vez podría ser hasta que empecemos el módulo, así para que tengamos un tiempo más para hacerlo, el trabajo así, muy bien elaborado? sí, tienen todo hasta la fecha justamente correspondiente. No, y Ya, cualquier consulta me pueden escribir todo ello. está bien, doctor, gracias. Estimado Jorge, yo tengo una consultita. Nos habías dicho que los que mandábamos al foro, bueno, lo que correspondía, iba a haber un certificado extra del taller de investigación y Efectivamente, ya están elaborados los certificados y a partir del día lunes se les va a enviar. ya, muchas gracias. ¿Alguna consulta más? Bueno, si no hay otra consulta más, con esto concluimos. Muy buenos días y ha sido un gusto trabajar con ustedes este módulo. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.